Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta ley no tiene ninguna justificación jurídica, ética, política ni humanitaria. La eutanasia es una de las respuestas que ustedes quieren dar al invierno demográfico para equilibrar el déficit de natalidad. Porque no queriendo hablar de natalidad, bajo el disfraz de la compasión, sí, señorías, bajo el disfraz de la compasión, porque no queriendo hablar de natalidad ante el acuciante problema demográfico en España, sus únicas soluciones son la inmigración y la eutanasia. Este es un debate sobre el valor de la vida, no sobre el derecho a la muerte. Y la vida tiene un valor en sí misma. Su vida, la mía, la del enfermo, la del anciano, la del niño, la de la mujer, la del joven. La vida tiene un valor en sí misma. Es un valor objetivo. Y ese valor no se lo otorga la sociedad. Ese valor no se lo otorgan ustedes. Ni tan siquiera se lo otorga uno mismo. Es un valor objetivo que informa nuestro ordenamiento jurídico. Es un valor que sustenta el sistema democrático. Considerarlo de otra manera, señorías, tendría unas consecuencias irreparables ya experimentadas en otras épocas. Porque esta ley lo que trata es de poner toda la maquinaria del Estado al servicio de la muerte. Ustedes se amparan para configurar el derecho a morir, en primer lugar, en razones de humanidad. Hemos oído cómo y de qué manera se alegaban esas razones de compasión, que, por supuesto, en algún momento coincidimos en ellas, pero las soluciones que ustedes dan no son las correctas. Porque si ustedes quieren paliar el dolor y las razones de compasión las asumimos, y si ustedes apelan a los sufrimientos, si fueran razones de humanidad, hubieran traído a esta Cámara una ley de cuidados paliativos para que una persona pueda morir con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Porque el 50% de los enfermos en España mueren con dolor por no tener acceso a los cuidados paliativos. Si se tomaran el esfuerzo de hablar con algún especialista de los cuidados paliativos, algún profesional, les dirá que cuando el enfermo se le alivia el dolor y se encuentra cuidado y acompañado y, sobre todo, no se considera una carga, ninguno quiere morir. Acabamos de escuchar una apología de la muerte, apelando a la compasión y a los sentimientos, de una manera absolutamente vehemente. Pues esas mismas razones que el señor representante del Partido Socialista alegaba, esa falsa humanidad, causa vértigo descubrir que esas mismas razones de falsa humanidad a las que ustedes apelan son las mismas a las que se recurría para aprobar una de las primeras leyes de eutanasia en el Tercer Reich. Son las mismas razones. Y si les parece exagerado, pueden estudiar la historia y luego lo comentamos, porque esa historia ustedes no la pueden reescribir, esa historia no la pueden reescribir. Bien, por eso nosotros apelamos a una ley de cuidados paliativos y también una reforma laboral para que se regulen permisos para que aquellos familiares que han de cuidar a un enfermo en situaciones de tanta gravedad y, además, reforzar la ley de dependencia. Porque, evidentemente, la eutanasia no es lo mismo que los cuidados paliativos. Claro que no es lo mismo. En uno de los casos se trata de aliviar el dolor y en otros casos, o de eliminar el dolor, mejor dicho, y en otro caso se trata de eliminar al enfermo. Claro que no es lo mismo, es muy diferente. Bien, ahora también apelan ustedes a la dignidad de las personas e introducen el peligroso concepto de contexto eutanásico para decidir qué vida es digna de ser vivida y cuál no lo es. Según ustedes, la dignidad humana es destruida por el sufrimiento, por la debilidad, por la dependencia, o por la enfermedad terminal. Unen la dignidad a la calidad de vida y cuando ésta decae, la vida pierde su dignidad. ¿Ustedes creen que las personas con una determinada enfermedad son indignas? Eso es una verdadera monstruosidad. La brutal distinción entre los sujetos humanos dignos e indignos tuvo grandes consecuencias. Apelan también a la libertad y a la autonomía de la voluntad, de una manera, además, bastante bien argumentada, pero es una falacia absoluta, porque es la conjunción perfecta, sacralizando el derecho a la autonomía de la voluntad, esa soberanía del yo de la que ustedes hablan, aprovechando el individualismo imperante
implantarán el totalitarismo del Estado que decidirá quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. Sí, es la conjunción perfecta para, en nombre de la libertad, atentar contra esa misma libertad. ¿O es que acaso ustedes ignoran que no será la libertad la que se ejerza cuando esta maquinaria se ponga en marcha? La petición de eutanasia será la última decisión desesperada que tomará una persona enferma, no autónoma, que no tenga un médico que le alivie el dolor o que se sienta un estorbo o una carga. Pues bien, podemos estar de acuerdo también con algunos de los argumentos esgrimidos hoy por el PP, realmente bastante bien, porque estamos de acuerdo en todos los cuidados paliativos que exponían. Aunque, bueno, parece un poco incoherente que después, gobernando con mayoría absoluta, no se reviertan temas en los que tratan sobre también el derecho a la vida y contra nuestro sistema de valores. Pero bien, nuestro grupo sí que defiende sin fisuras la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Votará en contra de esta ley, evidentemente, por las razones expuestas y también por las consecuencias que la experiencia internacional demuestra. Las consecuencias que tiene aplicar una ley como esta son, en primer lugar, se reduce la inversión en cuidados paliativos, como han denunciado los médicos en Canadá. En segundo lugar, se abrirá la puerta a todo tipo de eutanasia, con o sin consentimiento, como está pasando en Holanda, 6.000 muertes al año. Primero, se consiente y, segundo, son los enfermos físicos y psíquicos los que el consentimiento lo otorga una persona por ellos. Que, por cierto, da pavor cómo abordan ustedes el consentimiento para morir que otra persona puede dar en nombre de una persona con discapacidad psíquica. Otra de las consecuencias será que se lanzará el mensaje a los enfermos de que su vida no es digna de ser vivida y el sistema presionará a aquellos que quieran hacerlo para que lo pidan y se establecerá una relación de desconfianza entre el médico y el enfermo y también en las propias familias. En conclusión, esta ley lo que persigue, al igual que la del derecho al aborto, es cambiar la mentalidad de la sociedad, es cambiar nuestra cultura de vida por una cultura de muerte, es subvertir los valores en los cuales se sustenta nuestra Constitución. Además, aprovechan la no existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad, junto con la escandalosa inactividad del Tribunal Constitucional en materia tan importante, para implantar un sistema en el que la vida del hombre estará sometida a la fuerza del Estado, que será quien determinará si una vida es digna o no de ser vivida. Termino, señora presidenta. Será el Estado quien determinará qué vida es digna de ser vivida y cuál no. En unos casos, por una concepción materialista de la existencia y en otros, por simples criterios económicos o de utilidad. Es la culminación de un plan deshumanizado donde la vida no vale nada. Desde luego, señorías, solo por la corrupción de la razón puede llamarse a esto conquista o progreso. Gracias. Gracias, señora Méndez.